Un placer poder saludarlos a todos, pastores, una alegría verlos. Lástima que es a través de este medio y no cara a cara. La Iglesia Visión del Futuro cumplió 48 años este mes y lo celebramos con diferentes actividades. Y parte de la herencia que Dios nos dio como Iglesia Visión del Futuro fue una pasión por la oración. Mi mamá escribió el libro Los secretos de la oración. Hay un capítulo de mi papá ahí que habla del ayuno y del silencio contemplativo para aprender a cómo escuchar y sintonizarse a la voz del Señor. Mi papá solía decir, la oración genera poder. Y de hecho el lema de la Iglesia Visión del Futuro siempre ha sido, ¿no? El poder más grande en el mundo es el poder de la fe en Dios. Por muchos años hemos tenido vigilias multitudinarias, patrióticas en la época de mi mamá, donde ponía el mapa de Argentina gigante y nos parábamos sobre cada provincia para clamar y orar. Últimamente lo hemos estado haciendo en el anfiteatro de Villa María, donde solo podían ir intercesores. Después de haber participado de una vigilia anterior, o en realidad 3 vigilias anteriores, les dábamos la entrada para poder participar de ese tiempo de intercesión de toda una noche, desde el Viernes Santo a las 9 de la noche hasta el sábado a la mañana, hasta las 5 de la mañana. Siempre había 11, 12, 13,000 personas intercediendo toda la noche allí. Dios nos ha dado esa carga por clamar por el país, por pararnos en la brecha, para que el Señor no venga con destrucción sobre la nación. Así que es parte de nuestra identidad y nuestro ADN. Alejandra estaba enseñando hace un año prácticamente, todos los jueves a la noche, es el día de ayuno de la iglesia, y ella ha estado enseñando ya por un año cómo orar, cómo interceder. No pretendemos volcar todo ese conocimiento esta mañana. Vamos a tratar de hacerlo en 3 miércoles seguidos, pero sentimos de que este género no sale si no es con ayuno y oración. Necesitamos más que nunca la guía del Espíritu Santo para saber cómo orar. Romanos 8:26 habla de que no, cómo conviene, no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo está ahí para clamar por nosotros con gemidos indecibles. Inclusive los discípulos, ¿no? Veían a Jesús en su tiempo de oración y veían todo lo que se desataba y el poder de Dios que se manifestaba después de que Él pasaba esas horas de oración. Marcos 1:35, hablando de que muy temprano de mañana, siendo aún oscuro, Él salía para orar y clamar, y lo buscaban. Y finalmente, al darse cuenta, ¿no?, de que esa era la usina donde el Señor se enchufaba para luego tener un ministerio poderoso, en Lucas 11 le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y lo que queremos hacer justamente es basado en el Padre Nuestro, enseñarles eso de cómo orar por una hora. Jesús les dijo a los discípulos en Getsemaní, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Y con la guía del Padre Nuestro, Visión del Futuro ha mantenido ese altar encendido de oración. Cada iglesia toma una hora o un día para clamar al Señor, y hay una cadena que empezó en octubre del 2001 y seguimos clamando y orando, ¿no? Algo que tenemos que entender es que el Señor nos enseña cómo acercarnos al trono de la gracia para poder encontrar ese oportuno socorro. Y lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos al Señor es reconocer todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Fuimos comprados con un gran precio y esa sangre derramada nos permite entrar
por un camino nuevo y vivo a la mismísima presencia del Señor. Y es importante allí cuando entramos agradecerle al Señor, a Jesús, por ofrecerse en esa cruz y comprar con su vida nuestra redención. Tenemos que agradecerle al Señor por ser redimidos, por ser santificados, porque recibimos su paz, porque recibimos su compañía, porque gracias a su sacrificio tenemos sanidad, recibimos provisión, porque juntamente con Jesucristo el Señor nos da todas las cosas. Y Jesús nos dijo, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alejandra hizo toda una enseñanza hace un par de jueves atrás al respecto de los nombres de Dios, que está en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver. Y justamente ahí toma cada uno de los nombres de Jehová, esos nombres compuestos que nos hacen conocer al Señor en una nueva dimensión, en una nueva faceta, si se quiere, y empezar a santificar a Jehová nuestra justicia, a Jehová nuestra santidad, Jehová nuestra paz, Jehová Shalom, Jehová nuestra compañía, Jehová nuestra sanidad, nuestra provisión. Adoramos a ese Dios que es nuestro estandarte y a ese Dios que es nuestro pastor, sabiendo de que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Algo maravilloso, bueno, buen día, yo no los saludé, buenos días a todos. Algo maravilloso es que cuando nosotros comenzamos a exaltar y proclamar el nombre del Señor, a reconocerlo, ¿no? Y siempre digo, Dios es tan grande que con un solo nombre no le es suficiente, ¿no? Dar a conocer esa grandeza para que nosotros de alguna manera podamos comprenderlo, ¿no? Pero cuando comenzamos a exaltar ese nombre, cuando comenzamos a adorarlo, a decir quién es Él, porque el nombre, sabemos, ¿no? Para el pueblo hebreo denota la característica, quién es, la naturaleza, describe a la persona, ¿no es cierto? Lo marcaba de tal manera el nombre que por eso es que también vemos a Dios cómo le cambia el nombre a tantas personas, ¿no? No solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, justamente para cambiar esa identidad. Pero cuando nosotros nos ponemos a exaltar el nombre del Señor, comienza a manifestarse quién es Él. Esa paz se hace una realidad, esa compañía se hace una realidad, la soledad se tiene que ir, la desesperanza se va. Cuando declaramos que Él es nuestro pastor, comienza a manifestarse esa seguridad de que aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, Él está, Él cumple con sus promesas. Nada nos falta, pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos, Él siempre está y nada nos va a faltar. Y es maravilloso, ¿no? Lo que se desata en el mundo espiritual que se manifiesta en nuestro mundo natural cuando exaltamos el nombre del Señor. Cuando lo reconocemos a Él, cuando lo exaltamos por encima de todo lo que estamos viviendo, estamos diciendo, Señor, vos estás por encima, estás en control, no importa lo que esté pasando, hoy mis ojos se elevan a ti, Señor, y se va a manifestar esa característica de quién sos, tu nombre en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, y todo aquí en la tierra se tiene que someter y sujetar a ese nombre que está por encima
de todo nombre. Le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es Señor. Amén. Y una vez que magnificamos el nombre del Señor en esa primera demarcación, imaginándonos que esto es como un circuito que vamos recorriendo en la oración en el tiempo de clamor, luego pasamos a la segunda demarcación, que sería declarar: venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, cuando lo hacemos, no lo hacemos de una manera lastimera o pidiendo permiso, sino que entendemos que Jesús nos enseñó a orar esto en el imperativo, así que lo declaramos enfáticamente: la voluntad del Señor sobre nuestras vidas, su reino sobre toda área de nuestro ser, su reino sobre diferentes cosas por las que vamos a estar orando, y por las que oramos son, primero, orar por nosotros. Uno diría, bueno, pero pastor, ¿eso no es medio egoísta, empezar por vos? Es que Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho, y si hay cosas que necesito corregir en mi vida para entrar en ese estado de gracia, es importantísimo que empiece por casa, ¿no? Y presentar, al orar por nosotros, aquellas cosas que me tienen preocupado, dejarlas a los pies del Señor, aprender a orar en el Espíritu, como dice Judas 20, para poder edificarme a mí mismo. Primera de Corintios 14, versículos 2 y versículo 4, que habla de que cuando oramos en lengua oramos a Dios y que nos edificamos a nosotros mismos, y buscar esa perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego tomamos tiempo para orar por la familia. Si somos casados, por nuestro cónyuge, luego orar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por todos los familiares inconversos. Ahí declaramos Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego pasamos a orar por la iglesia, por la congregación, los pastores, la familia pastoral, por los colaboradores, líderes, ancianos, ujieres, y luego, bueno, por todos los hermanos de la fe, y bendecir cada familia de nuestra congregación, orar que sean fieles en asistir a la iglesia, en testificar, en orar y en dar los diezmos y ofrendas, ¿no? Todo esto se los vamos a mandar para que lo tengan como guía. Espero que no estén tomando notas frenéticamente ahí. Y luego orar por la cosecha que Dios le dará a la iglesia. Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía diariamente a la iglesia aquellos que habían de ser salvos, que el Señor envíe ángeles ministradores, como dice en Hebreos 1, 13 y 14, aún tomar autoridad sobre todo espíritu que toma la gente para que no se congregue, o en este caso no se una a las transmisiones, y decirle, como dice en Isaías 43, versículos 6 y 7, hablarle al norte, decir que los deje, al sur que los suelte, que los ángeles del Señor traigan del oriente y del occidente a aquellos que son herederos de la salvación. Y por último, en esta segunda demarcación, tomamos tiempo para orar por el país, por las autoridades, los que están en eminencia, desde el presidente hasta el último concejal, gobernadores, intendentes, por los diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Orar por Jerusalén, ahí tomamos tiempo para orar por Jerusalén, sabiendo de que cuando bendecimos a Jerusalén, esa paz se va a manifestar en nuestra nación también. Y si Dios nos guía a orar por algún otro país en el que están viviendo alguna situación puntual, que sabemos, también tomamos tiempo ahí para orar. Estos serían la primera y segunda demarcación. Vamos a hablar de la tercera y cuarta el miércoles que viene, y de la quinta y la sexta
el último sería el segundo miércoles de noviembre. Ahora, nuestro clamor es, como dice Zacarías 12:10, que el Señor derrame espíritu de gracia y espíritu de oración, que clamemos a Él y que al clamar al Señor, al levantar ese clamor como lo levantó el pueblo judío estando en Egipto, que el Señor responda, que el Señor comience a intervenir en cada una de las situaciones, que podamos ver que la mano del Señor se extiende una vez más sobre la nación y que a través de su intervención divina, todo plan del enemigo en contra de Argentina, la iglesia, en contra de los niños con las leyes que se quieren hacer de educación sexual o con la ley del aborto que se quiere pasar, todo esto sea frenado sobrenaturalmente por la gracia de Dios. Hoy queremos ir a la tercera demarcación del Padre Nuestro, esta oración que el Señor les dio como modelo a los discípulos cuando ellos pidieron, ¿no? Enséñanos a orar. Y la tercera demarcación es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá tenemos que entender que el deseo del Señor es bendecirnos, es prosperarnos, es proveernos. Para que eso ocurra en nuestras vidas, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Dejar que el Señor nos guíe a cada paso, ¿no? Estar en comunión con la iglesia, tener buenos hábitos de trabajo. Creo que muchos van a decir amén ahí. En Tesalonicenses, Pablo le decía a la iglesia: el que no trabaja, que no coma. Y claro, necesitamos tener esos buenos hábitos de trabajo para poder, con el sudor de nuestras frentes, ganarnos el pan que Dios tiene para nosotros. También tenemos que ser obedientes al Señor en dar a su obra. No se preocupen, pastores, no voy a levantar ofrenda, aunque les podría dar el código. No, pero ser obedientes al Señor en dar a su obra. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás. Malaquías 3, versículos 10 al 12, creo que me lo pueden recitar de memoria, que tenemos que traer todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en la casa del Señor y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, Dios va a reprender al devorador, ¿no? Diferentes beneficios de dar los diezmos. Y hasta las naciones nos van a llamar bienaventurados. O sea, la bendición del Señor va a ser tan evidente en nuestras vidas que vamos a poder bendecir a otros y ellos van a darle gloria a Dios y reconocer la buena aventura que Dios nos permite experimentar. Dios le da semilla al que siembra. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. El versículo 8 dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo necesario abundemos para toda buena obra. Creo que esta ha sido una de las revelaciones, el ADN de nuestra iglesia, una iglesia que enseña cómo ser bendecidos por el Señor y entiende de que el deseo del Señor es que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, pero también lo practica, ¿no? Y ayudamos a muchas familias y, como decía ahí en Deuteronomio 14, ayudar a los levitas, o sea, a otros ministerios, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos y al extranjero. Y para mí el extranjero, y ayudamos de esa manera, son aquellos que hacen obra de bien, pero que no son parte del reino de Dios, ¿no? ONGs y tantas otras instituciones y fundaciones que están haciendo una obra de bien.
Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos será añadido. El Señor nos promete una vida abundante. Lo vemos en Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús no vino para matar, hurtar y destruir. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y la provisión que Dios nos da es la que enriquece, pero no añade. Algunas versiones dicen tristeza, otras dicen aflicción. No añade aflicción con ella, ¿no? Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y entendemos que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4, 19. Cuando nos acercamos para cumplir esta demarcación, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entendemos que tenemos que ser específicos y que tenemos que ser tenaces o persistentes. El ejemplo de la viudita, ¿no? Lo de la persistencia. Hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra, y da el ejemplo, ¿no? De esta viudita que iba al juez y el juez era un juez injusto, pero ella insistía aún así. Y bueno, en el punto anterior de ser específicos, ¿qué poder hay cuando uno escribe lo que está pidiéndole al Señor? Habíamos vivido en una casa hecha asentada en barro, que la humedad llovía de las paredes, realmente era una cosa terrible. Una de las piezas ni siquiera tenía piso. Y dijimos, Señor, la próxima casa que queremos, y nos sentamos con nuestras hijas y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo les gustaría que sea la casa que Dios nos va a dar? Y empezamos a hacer la lista. Nos tocó mudarnos. Claro, lo primero que puso Mar en la lista, porque con 4 hijas, una esposa. Todas mujeres. Había un solo baño, así que... un baño para mí. Un baño de varón. Para poder yo tener mi propio baño. Y el Señor nos dio mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando fuimos a mudarnos, que nos tocó ir a otra iglesia a pastorear, vimos 18 propiedades diferentes. Y bueno, no. Pero cuando llegamos a esta, era la lista completa de todo lo que le habíamos pedido al Señor y más, porque hasta tenía 2 baños más. Había 4 en vez de 2 baños. Ser específico. Pedirle al Señor de una manera específica, y bueno, si el Señor dijo en Mateo 7:7, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, yo creo que tenemos que pedirle el pan nuestro de cada día, sabiendo de que si Él me dice que se lo pida, es porque me lo quiere dar. Y por 40 años demostró que puede dar el pan cotidiano a 4, 2, 3 millones de personas que estaban en el desierto, darles codornices a todos, hacer que fluya agua de la roca. Dios puede, y Él nos dice que le pidamos. La próxima demarcación, antes de tomar un tiempo para orar, es justamente arremangarse, abrir el corazón. Ya pensando en la quinta. No, la cuarta acá es abrir el corazón, porque dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y de todos los temas que el Señor podría haber enfatizado después de terminar la oración del Padre Nuestro, el que retoma es justamente, lo considera importantísimo para que las respuestas nuestras las oraciones nuestras sean respondidas, que volvamos a vivir esta vida de perdón. Lucas 6:38, que habla de que dad y se os dará, media buena, está hablando de juicio y de perdón y de soltar la ofensa.
Entonces, primero hay que pedirle al Señor que Él nos perdone. Sabemos que hemos sido salvos, pero, como dice 1 de Juan 1:9, tenemos que ir al Señor, confesar nuestro pecado, sabiendo de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor arranque toda raíz de amargura que haya en el corazón, que no me permite llegar al trono de la gracia. Acuérdense lo que dice Mateo 5, que si yo traigo mi ofrenda al Señor, pero tengo algo en contra de mi hermano, tengo que dejar ahí la ofrenda, ir, reconciliarme con mi hermano y después sí, la ofrenda. Y la ofrenda es nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de consagración, así como nuestros diezmos y ofrendas o las ofrendas de pacto que demos. Nuestra ofrenda no es aceptada si yo estoy con algún tema con algún hermano. Y, importantísimo, como punto 2, tenemos que perdonar a los demás. ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces, Señor, hasta 70 veces, Señor. Si hacemos la cuenta, son 490 veces por día, creo que es una cada 2 minutos más o menos, una cosa así, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Vivir una vida de perdón, donde no dejamos que la ofensa se nos pegue, sino que la llevamos a la presencia del Señor y la dejamos ahí a los pies del Señor en la cruz. Y el Señor ahí, después de esos 70 veces 7, Él enseña esta parábola de los 2 deudores, y este que debía 10.000 talentos, que era una deuda imposible de pagar, y el otro que debía 100 denarios. Y fíjense que el que no perdonó, terminó él siendo torturado por los verdugos. Cuando soltamos el perdón, damos libertad, pero también recibimos libertad. Yo creo que Pablo se convirtió justamente en Pablo, porque Esteban, cuando era apedreado, dijo: Padre, perdónalos. Y soltó el perdón a este que luego fue escogido por el Señor para ser instrumento útil en las manos de Dios. El que arengaba a todos y sostenía los mantos de los que estaban matándole a Esteban, experimentó ese perdón de primera mano. Y yo creo que es importantísimo que vivamos una vida de perdón. La falta de perdón trae condenación y prisión a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero el perdón debe ser parte de nuestras convicciones y no de nuestras emociones. Tiene que ser parte de nuestro instinto. En el momento en que alguien dice algo, en el momento que alguien me ofende, tiene que nacer de mi corazón ese perdón hacia los demás. En estos momentos en que estamos viviendo todos con las emociones a flor de piel, y hablo de la sociedad, me sorprendía ver cómo reacciona la gente ante cualquier cosita. Qué importante es modelar el perdón y modelar la misericordia y modelar el amor a aquellos que están a nuestro alrededor. Seamos ahora hacedores de esta palabra y tomémonos un tiempo para poder justamente seguir estas 2 demarcaciones. Orar y pedirle al Señor el pan nuestro de cada día, y también hacer que fluya el perdón de nuestros corazones. Y mi oración es que Dios te muestre en este tiempo de oración quiénes todavía están en alguna prisioncita porque no los soltaste, y que hoy los puedas soltar y dejarlos libres para la gloria del Señor. Es maravilloso poder ver la riqueza y la profundidad en las palabras con las que Jesús enseñó a sus discípulos
a orar. No solamente la profundidad, sino que nos ayuda a tener un orden, una estructura en nuestras oraciones, para no andar divagando como el pueblo en el desierto, ir y venir en nuestra oración, sino poder tener una estructura para poder ser efectivos en nuestras oraciones. Y hoy llegamos, a no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Jesús en Juan 17, la oración, versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y tenemos que entender que estamos rodeados del mal, estamos rodeados de personas malas que maquinan maldad, estamos rodeados de aquellos que, aunque a uno le parezca que no, pero maquinando maldad. ¿Qué podemos hacer? Violentos, inoportunos, personas que se han abierto lamentablemente y son canales del mal. Ese es su deseo. Vemos cómo ha proliferado el ocultismo, ritos, la idolatría, diferentes cosas, falsas religiones que se han levantado en estos tiempos, y ellos tienen un objetivo. Ellos tienen, así como nosotros queremos salir y proclamar el Evangelio, ellos también tienen un objetivo. Y no miran a quién alcanzan, no miran el mal, y la verdad que tenemos que estar atentos, alertas a todas las fuerzas del mal que se quieren manifestar, que quieren venir en contra. Este mismo Pedro que escuchó a Jesús en Getsemaní es el que dice, estén alerta, velen en oración, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Él vivió, él lo experimentó, y es por eso que sigue dando este consejo: estén alertas, hay un diablo que anda como león rugiente. Y muchas veces escuché: sí, es un león que no tiene dientes, es un león que ruge nada más. Y yo no soy una persona que le teme al diablo, pero tampoco ignoro sus artimañas, porque este león sin dientes, este león que aparentemente ruge, vemos el daño que está haciendo. Así que no le tenemos que tener miedo, tenemos que saber quiénes somos y resistir todo aquello que el enemigo quiere hacer, y la promesa es que él va a huir de nosotros. Ahora, cuán importante es estar, ¿no es cierto?, sometido al Señor, vivir una vida, ¿no es cierto?, de consagración para poder hacerle frente al enemigo. Santiago 4 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y es por eso que la actitud que tenemos es una actitud de humildad, sometimiento a Dios, para poder resistir al enemigo y que Él huya de nosotros. Tenemos armas poderosas en Dios. Ya hemos hablado, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la sangre de Jesús, y por eso hoy elegimos esta canción, como nos dice Apocalipsis 12:11, que hemos vencido por la sangre del Cordero, la palabra de nuestro testimonio. Y lo tercero, estar dispuesto a entregar nuestras vidas por el Señor. Tenemos la palabra de Dios, que es esa espada del
Espíritu, ¿no? Que cuando la proclamo en fe, guiados por el Espíritu, va a producir y traer victorias. Así que, y también tenemos, ¿no? Como en Efesios 6, capítulos 10 al 18, ¿no? La armadura que es vestirse de Jesucristo. Así que tenemos, ¿no es cierto?, todo lo necesario para vivir en victoria, para vivir fortalecidos en el Señor, para no caer en la tentación en primer lugar y para poder vencer toda fuerza del mal. La última demarcación es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y por todos los siglos, amén. Y así como comenzamos con adoración, terminamos con adoración, declarando el poder, el señorío, ¿no? La autoridad del reino del Señor. Así que tenemos que enseñar y vivir una vida de adoración, una vida que exalta a Dios, que proclama, ¿no? Su poder, que proclama el reino, la autoridad. A veces nos sentimos, ¿no? Un poco desanimados por todo lo que vemos, pero cuando adoramos al Señor, lo exaltamos, ahí recibimos, ¿no? Esas fuerzas renovadas, y yo creo que la alabanza es otra arma poderosa, ¿no es cierto?, para traer la presencia del Señor. Así que lo alabamos, le damos gracias por todo lo que Él ha hecho y también lo adoramos, que es, ¿no es cierto?, adorarlo a Él es reconocer quién es Él. Así que qué maravilloso es vivir una vida de adoración. Y queremos tomar este tiempo para justamente alabar al Señor, adorar al Señor y clamar, ¿no?, para que su reino venga, clamar por todo lo que el enemigo quiere establecer. Hay ataques en la familia, no estamos viendo en nuestro país en este mes que se quiere ya pasar la ley de la despenalización del aborto, la ley ESI con identidad de género, no es cierto, que ideología que es terrible, todas las propuestas que tenemos y bueno, hay una agenda no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, y que podamos como iglesia orar, clamar, que el Señor nos libre del mal, del malo, de aquel que realmente quiere trastornar los caminos rectos del Señor y que quiere establecer, ¿no?, una agenda de muerte. Lloraba y lo que también me mostraba el Señor, de orar por aquellas personas que están enceguecidas. La palabra nos habla de que en el mundo del ocultismo se crean vendas mágicas, ¿no?, y que impiden que se vean la realidad como es. Así que el Señor en esta mañana con esa autoridad que Él nos ha delegado, porque no es nuestra, es de Él, podamos entrar en guerra y declarar, ¿no?, que el reino le pertenece a Él, que Él nos guarde de todo mal, que Él se establezca, ¿no es cierto?, y que veamos su gloria en medio nuestro, aunque quizás nos parezca difícil, imposible, pero sabemos que para Él no hay nada difícil ni imposible.